14 de noviembre de 1985. El valle de Aburrá bullía bajo un sol inclemente que parecía querer derretir el asfalto de las pistas del aeródromo Olaya Herrera, en el corazón mismo de Medellín. No era un día cualquiera en la capital de la montaña. La atmósfera estaba cargada de una electricidad estática que solo los hombres que viven al filo de la navaja saben interpretar como el preludio de la tragedia. Eran exactamente las 14:12 de la tarde, una hora en la que el calor alcanza su punto más asfixiante y el aire se vuelve denso, oliendo a combustible de aviación, a tierra húmeda y al aroma metálico de la muerte que acecha en cada esquina. Pablo Emilio Escobar Gaviria permanecía de pie, casi inmóvil, a un costado de la pista privada. Su figura, que ya para entonces proyectaba una sombra más larga que la de cualquier otro hombre en la historia de Colombia, se recortaba contra el horizonte vibrante por el efecto óptico del calor. Vestía una camisa de manga corta de algodón fino, de un color crema que apenas ocultaba la rigidez de su postura, y unos pantalones oscuros que caían con precisión sobre sus zapatos de cuero, perfectamente limpios a pesar del polvo del lugar. A su alrededor, el silencio era absoluto. Una calma impuesta por la presencia de un hombre, cuyo nombre se susurraba con el respeto que se le debe a un dios o con el terror que se le tiene a un demonio. Sus hombres de confianza, armados con subametralladoras que mantenían ocultas bajo chaquetas ligeras a pesar del bochorno, formaban un semicírculo de hierro, con los ojos fijos en el cielo, esperando. El zumbido lejano de un motor rompió finalmente el mutismo del valle. Era un sonido agudo, mecánico, que crecía con una lentitud desesperante. Un pequeño Cessna 210 Centurión, de un color plateado que hería la vista al reflejar los rayos solares, apareció entre las nubes bajas que coronaban las cimas de los cerros orientales. El avión descendió con una vacilación que no pasó desapercibida para Pablo. Las ruedas tocaron el concreto con un chirrido seco y el aparato carreteó por la pista, dejando tras de sí una estela de aire caliente. El motor continuó rugiendo durante unos segundos antes de apagarse por completo, dejando que el silencio volviera a reclamar el aeródromo, solo interrumpido por el sonido del metal caliente del motor contrayéndose al enfriarse. Pablo no esperó a que la hélice dejara de girar del todo. Comenzó a caminar hacia la aeronave con un paso pausado pero determinado. Un caminar que denotaba una autoridad que no necesitaba ser gritada. Cada pisada sobre la pista parecía reclamar el territorio. A medida que se acercaba a la cabina del piloto, el olor a queroseno fue reemplazado por algo más primario. Algo que el instinto humano reconoce antes de que la razón pueda procesarlo. Debajo del compartimento de carga, justo donde la puerta de metal se encontraba con el fuselaje, una sustancia densa y oscura había empezado a filtrarse. Al principio era solo una gota que se sostenía con tensión superficial, brillando como un rubí negro bajo la luz del sol. Luego, otra gota la siguió, y pronto se convirtió en una fina estela roja que comenzó a descender por la pata del tren de aterrizaje. La sangre, oxigenada y brillante, chocó contra el concreto gris y empezó a formar un charco que se extendía perezosamente, buscando las grietas del pavimento. Era una sangre espesa, que arrastraba consigo el calor de un cuerpo que hasta hacía muy poco había estado lleno de vida. La mancha roja contrastaba de manera obscena con la pulcritud plateada del avión y la asepsia del lugar. Pablo llegó hasta la puerta del piloto. No mostró asco, ni sorpresa, ni ira. Su rostro permanecía como una máscara de piedra tallada en los barrios más duros de Envigado. Sus ojos, oscuros y profundos, analizaron la situación con la frialdad de un cirujano o de un verdugo. A través del cristal de la cabina, se podía ver la silueta del piloto, un hombre joven cuyo rostro estaba pálido como la cera, con las manos aún aferradas a los mandos, como si el contacto con la máquina fuera lo único que lo mantenía en este mundo. El hombre sudaba a mares, y sus ojos se abrieron con un pánico infinito al ver la figura del patrón frente a él.
Escobar no dijo nada durante varios segundos. El único sonido era el goteo rítmico de la sangre golpeando el suelo. Ploc, ploc, ploc. Cada gota era un segundo que se escapaba. Un segundo que ya no pertenecía a la historia de los vivos. Pablo levantó su brazo izquierdo con una lentitud coreografiada. La manga de su camisa se retrajo lo suficiente para revelar un reloj de oro macizo que brillaba con una intensidad casi ofensiva. Era un Rolex Day-Date, una pieza que pesaba lo mismo que la conciencia de muchos de los hombres que trabajaban para él. Los segunderos del reloj se movían con una precisión implacable, ajenos a la tragedia humana que se desarrollaba en esa pista. Pablo clavó la mirada en la esfera del reloj. El tiempo, para él, no era un concepto abstracto. Era la materia prima de su imperio, la moneda con la que compraba lealtades y la medida con la que juzgaba la traición. El segundero completó una vuelta, y luego otra. La tensión en el aire era tan densa que podía cortarse con un cuchillo. Los guardaespaldas se acercaron un poco más, sus dedos acariciando los gatillos de sus armas, esperando la señal, la palabra, el gesto que pusiera fin a la existencia de aquel que había fallado. El charco de sangre bajo el Cessna ya era considerable. Algunas moscas, atraídas por el olor dulzón de la hemoglobina, empezaron a revolotear alrededor de la filtración. El piloto bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada de Escobar, y sus hombros empezaron a sacudirse en un sollozo silencioso que delataba una derrota total. Sabía que la sangre que goteaba desde el equipaje no era solo el residuo de una carga maltratada, sino el testimonio de un error cometido bajo la presión del miedo. Finalmente, Pablo bajó el brazo. Su voz, cuando rompió el silencio, no fue un grito. Fue un susurro profundo, cargado de una calma que resultaba mucho más aterradora que cualquier explosión de furia. Era la voz de un hombre que ya había tomado una decisión mucho antes de que el avión tocara tierra. «El Opostal Napiat Minut», dijo Pablo, usando un tono que parecía venir de las entrañas de la tierra. Y eso en este negocio cuesta demasiado caro. 5 minutos. En el mundo ordinario, 5 minutos son un suspiro, el tiempo que tarda en servirse un café o en esperar un semáforo. Pero en el mundo de Pablo Escobar, 5 minutos eran la diferencia entre la vida y la muerte, entre una entrega exitosa y una emboscada de la policía, entre la discreción y el escándalo. 5 minutos eran una falta de respeto a la puntualidad del destino. La frase quedó suspendida en el aire, mezclándose con el calor y el olor a sangre. El destino del piloto y de quienquiera que estuviera en ese compartimento de carga quedó sellado en ese preciso instante, sin necesidad de juicios ni apelaciones. La justicia de Medellín era rápida, privada y absoluta. Aquel episodio en el aeródromo Olaya Herrera no era más que un pequeño fragmento de una realidad mucho más compleja y oscura que consumía a Colombia por aquellos años. Mientras la Strójka Krovi continuaba su camino por el concreto, los archivos de la ciudad, aquellos que se guardaban en sótanos oscuros y en las mentes de quienes sobrevivieron, acumulaban secretos que el mundo apenas empezaba a sospechar. La Medellín de los años 80 era un laberinto de espejos, donde la verdad se escondía detrás de fachadas de lujo y violencia desmedida. La historia de lo que realmente ocurrió aquel 14 de noviembre, de quién era la sangre que manchaba la pista y de qué órdenes se habían incumplido para provocar aquel retraso fatal, es algo que solo aquellos que conocen las profundidades de la organización pueden relatar. Los archivos de Medellín, rescatados de entre las ruinas del tiempo y la censura, esconden revelaciones sobre el ascenso y la caída del hombre que puso en jaque a una nación entera. Cada documento, cada fotografía borrosa y cada testimonio grabado a escondidas es una pieza del rompecabezas de una época en la que la ley la dictaba un solo hombre con un reloj de oro y una voluntad de hierro. En aquel aeródromo, bajo la mirada impasible de Pablo Escobar,
Se estaba escribiendo una página más de la leyenda negra del narcotráfico. El poder del patrón no residía solo en su dinero o en su ejército de sicarios, sino en su capacidad para infundir un respeto que bordeaba lo religioso. Aquel Cessna plateado, el goteo incesante de la sangre y la precisión del Rolex eran los símbolos de un régimen donde el orden se mantenía a través del terror más absoluto. La ciudad de Medellín, desde sus comunas más altas hasta sus barrios más exclusivos, vivía bajo el influjo de esa fuerza gravitatoria. Cada habitante, de una u otra forma, estaba conectado a la red que Pablo había tejido con paciencia de araña. Por eso, al observar esta historia, surge una pregunta inevitable sobre la naturaleza del poder y el precio de la ambición. Es necesario profundizar en las sombras para entender cómo se llegó a ese punto, donde una simple demora de 300 segundos podía significar el fin de todo. Te invito a que reflexiones sobre el peso de esta narrativa. Cuéntanos en los comentarios desde qué rincón del mundo, desde qué ciudad o país estás siendo testigo de este relato que rescata la memoria de una de las épocas más convulsas del siglo XX. Tu perspectiva es valiosa para entender el alcance global de una historia que, aunque nació en las montañas colombianas, dejó cicatrices en todo el planeta. Escribe tu ubicación, comparte tu pensamiento y, sobre todo, asegúrate de suscribirte a este canal y activar las notificaciones. Los archivos de Medellín tienen mucho más que revelar, secretos que han permanecido bajo llave durante décadas y que ahora, con la rigurosidad de la investigación histórica y la fuerza de la narrativa, salen a la luz para que el mundo sepa qué fue lo que realmente ocurrió detrás de las cortinas de humo y el estruendo de las balas. El silencio en el Olaya Herrera continuaba. Pablo dio media vuelta, sin dedicarle una última mirada al piloto quebrado. Se alejó hacia su caravana de camionetas blindadas, cuyas puertas se abrieron al unísono como las fauces de una bestia metálica. El motor de su vehículo principal rugió, un sonido potente y ronco que eclipsó el resto de los ruidos del aeródromo. Mientras el convoy se alejaba, dejando tras de sí una nube de polvo que bailaba en la luz dorada de la tarde, el Cessna permanecía allí solo, con su carga sangrienta y su piloto condenado, bajo el cielo indiferente de Medellín. La Strójka Krovi finalmente dejó de fluir, dejando una mancha seca y oscura que el tiempo se encargaría de borrar de la pista, pero que la historia grabaría para siempre en sus páginas más sombrías. La puntualidad de la muerte no admite excusas. Pablo lo sabía, y el mundo estaba a punto de descubrirlo de la manera más dolorosa posible. La investigación de los archivos apenas comienza, y cada detalle que desenterramos nos acerca un poco más a la comprensión de la mente de un hombre que se creía el dueño del tiempo y de la vida misma. No te pierdas la continuación de este viaje al corazón de las tinieblas de la historia criminal, porque lo que está por venir desafiará todo lo que creías saber sobre el cártel de Medellín y su líder indiscutible. El reloj sigue avanzando y el pasado reclama su derecho a ser contado con toda su crudeza y esplendor trágico. Estás a punto de entrar en un territorio donde la realidad supera a la ficción en cada milímetro de papel archivado. Mantente conectado, porque la verdad no espera a nadie, y menos a aquellos que llegan tarde a la cita con el conocimiento histórico. La historia está viva, y hoy la estamos desenterrando para ti. El sol de la mañana se filtraba a través de las pesadas cortinas de terciopelo de la Villa La Manuela, proyectando largas lanzas de luz dorada sobre el suelo de mármol italiano. En una de las habitaciones más suntuosas, Raúl Castro, un hombre que durante 60 meses había sido la personificación de la precisión en el aire, yacía postrado sobre sábanas de seda egipcia. Raúl no era un piloto cualquiera. En el escalafón del cártel de Medellín, su nombre era sinónimo de infalibilidad. Durante 5 años, había cruzado fronteras con la pericia de un fantasma, burlando radares y patrullas costeras
con cargamentos que habrían hecho colapsar la economía de una nación pequeña. Para Pablo Escobar, Raúl era más que un empleado. Era una extensión de su propia voluntad en los cielos, un hombre intocable, cuyo historial no conocía la mancha del error. Sin embargo, el silencio sepulcral que ahora envolvía la villa sugería que la perfección es una carga demasiado pesada para sostenerla por siempre. Hacía exactamente 3 días, la rutina de acero de la organización se había quebrado. Un vuelo rutinario desde Ciudad de Panamá, que debía transportar la suma de $500.000 en efectivo, papel moneda destinado a engrasar las voluntades de políticos y magistrados en Bogotá, se había esfumado de las pantallas de radar sobre el Golfo de Urabá. No hubo llamadas de auxilio, no hubo señales de emergencia, solo un vacío estático que duró 72 horas. Cuando Raúl finalmente reapareció en un aeródromo secundario, lo hizo solo, pilotando el Cessna con una sola mano, mientras la otra presionaba un hombro destrozado por un proyectil de calibre 9 milímetros. Su historia era digna de una novela de aventuras: piratas aéreos, mercenarios contratados por el cártel de Cali, que habían interceptado su ruta en una emboscada suicida. Según él, el dinero se había perdido en el mar durante la refriega, pero él había logrado salvar la aeronave y su propia vida por puro milagro. Pablo Escobar no cuestionó ni una sola coma del relato. Cuando recibió a Raúl en la entrada de la villa, su expresión no mostraba el menor rastro de la furia que habitualmente consumía a quienes perdían su capital. Al contrario, sus ojos, oscuros y profundos como pozos de petróleo, se suavizaron con una piedad que resultaba inquietante. Con un gesto de su mano derecha, ordenó a sus hombres que bajaran a Raúl con cuidado extremo de la camioneta. «Despacio, que el hombre viene herido», murmuró Pablo, mientras el olor a pólvora y sangre seca que emanaba del piloto se mezclaba con el aroma de los pinos que rodeaban la propiedad. «A los amigos hay que ayudarlos en la desgracia, Raúl», había dicho Pablo, colocando una mano pesada y cálida sobre el hombro sano del piloto. «El dinero va y viene, pero un hombre leal como tú no tiene precio». Con una generosidad que parecía no conocer límites, Escobar hizo llamar al doctor Mendoza, el cirujano más prestigioso de Antioquia, un hombre cuyas manos habían reconstruido huesos y cosido órganos de las figuras más poderosas del país bajo el más absoluto de los secretos. Pablo personalmente supervisó los preparativos, pagando una suma astronómica en billetes nuevos para asegurar que la operación se realizara allí mismo, en la suite principal de la villa convertida temporalmente en un quirófano de alta tecnología. Mientras el anestésico comenzaba a nublar la conciencia de Raúl, lo último que vio fue la silueta de Pablo recortada contra la puerta, fumando un cigarrillo con parsimonia, observando el proceso con una intensidad quirúrgica. El postoperatorio fue un despliegue de lujo y atenciones. Raúl recibía los mejores caldos, las enfermeras más diligentes y analgésicos importados que lo mantenían en un estado de sopor placentero. Desde su cama podía escuchar el trino de las aves exóticas en los jardines y el rumor lejano de las fuentes de agua. Sin embargo, debajo de esa capa de confort, el ambiente estaba cargado de una tensión invisible. Cada vez que Pablo entraba en la habitación para interesarse por su salud, Raúl sentía un frío glacial recorriéndole la columna vertebral. La amabilidad de Escobar era una seda que ocultaba un cable de acero. Pablo se sentaba a su lado, le hablaba de la familia, de los viejos tiempos en los que empezaban a mover pequeñas cantidades en maletas de cuero, y siempre terminaba con la misma frase: «Recupérate pronto, que el cielo te extraña». Mientras Raúl se hundía en los almohadones de plumas, convencido de que su engaño había calado en la mente del patrón, a menos de 500 metros de allí, en un hangar oculto tras una densa cortina de vegetación tropical, se desarrollaba una actividad de naturaleza muy distinta. El Cessna 210 que Raúl había traído de vuelta, la máquina que había sido su compañera durante 5 años de vuelos impecables, ya no era una aeronave. Era un cadáver mecánico,
siendo sometido a una autopsia despiadada. Escobar había asignado la tarea al relojero y su equipo de mecánicos forenses. No eran simples operarios de mantenimiento. Eran hombres capaces de reconstruir un motor a ciegas y de detectar una anomalía de 1 milímetro en el fuselaje. Bajo la luz blanca y cruda de las lámparas industriales, el hangar olía a grasa, a aceite hidráulico y a metal frío. El proceso era metódico, casi religioso en su ejecución. No había gritos, solo el tintineo constante de las llaves inglesas y el siseo de las herramientas neumáticas. Primero, retiraron los asientos de cuero, desgarrando el tapizado con cuchillas afiladas para inspeccionar el relleno. No buscaban solo el dinero, buscaban la verdad. Luego, procedieron con los paneles laterales de la cabina. Cada tornillo era extraído, numerado y colocado en bandejas de acero. El relojero, un hombre de piel curtida y ojos entrecerrados por décadas de trabajar bajo el sol, pasaba sus dedos por las cuadernas del avión, buscando señales de compartimentos ocultos que no figuraran en los planos originales. Sus manos, manchadas de una mezcla de hollín y aceite, buscaban irregularidades en el remachado, cualquier indicio de que el metal hubiera sido manipulado recientemente. El ala derecha fue la siguiente. Desmontaron los depósitos de combustible suplementarios, vaciando el queroseno con una parsimonia que desesperaría a cualquiera. Inspeccionaron las líneas de conducción, los filtros y los conductos de aire. Cada centímetro cuadrado de la superficie de duraluminio era escaneado por las linternas potentes de los hombres de confianza de Pablo, quienes permanecían de pie alrededor del avión, impasibles, como centinelas de un mausoleo. El silencio del hangar solo se interrumpía por el sonido del metal crujiendo bajo la presión de las palancas. En el suelo del hangar, el avión de Raúl empezaba a parecerse a un esqueleto desmembrado. Las piezas del motor estaban extendidas sobre lonas limpias, pistones, válvulas, cigüeñales. Nada escapaba al escrutinio. Escobar quería saber si el impacto de la bala en el fuselaje coincidía con la trayectoria descrita por el piloto. Quería saber si los depósitos de combustible mostraban el consumo exacto de un vuelo desde Panamá, o si el avión había permanecido en tierra más tiempo del declarado. Cada componente era una pieza del rompecabezas de la lealtad. Mientras un operario usaba un soplete de precisión para cortar una sección del piso de la cabina, el relojero se detuvo para observar el panel de instrumentos. Desmontó el altímetro, el horizonte artificial y el transpondedor. Sus movimientos eran lentos, calculados, imitando la frialdad de su patrón. Sabía que si Raúl Castro había mentido, el avión se lo diría. Las máquinas, a diferencia de los hombres, no tienen instinto de supervivencia. No pueden inventar historias sobre piratas aéreos, ni fingir heridas de bala para ocultar una traición. El metal no tiene miedo, solo memoria. Arriba, en la villa, ajeno al desmantelamiento de su mundo, Raúl Castro cerraba los ojos, arrullado por la morcina y la falsa seguridad de las sábanas de seda. Se imaginaba ya lejos de Colombia, con los $500.000 que había enterrado en una playa solitaria de Urabá antes de dispararse a sí mismo en el hombro para dar veracidad a su relato. Pensaba que Pablo, el gran Pablo, había caído en la trampa de la compasión. No podía estar más equivocado. Pablo Escobar no creía en la compasión, creía en la contabilidad. Cada dólar perdido era una deuda que debía ser cobrada, y cada mentira era una grieta en los cimientos de su imperio, que debía ser sellada con sangre. Mientras el cirujano Mendoza terminaba de limpiar la herida de Raúl con una gasa esterilizada, los mecánicos en el hangar estaban a punto de alcanzar el núcleo del Cessna. El ruido de una sierra circular cortando el larguero principal resonó en el hangar como un grito metálico. La verdad estaba allí, escondida entre remaches y capas de pintura plateada, esperando ser desenterrada por la paciencia infinita de un hombre que nunca dejaba nada al azar. Los hombres de Escobar continuaron su labor durante la noche, sin descanso,
sin pausa. El avión, que una vez surcó los cielos con elegancia, era ahora una masa de chatarra organizada, un mapa de piezas dispuestas para ser leídas. Cada minuto que pasaba, el margen de error de Raúl Castro se reducía drásticamente. El aire en el hangar se volvía más denso, cargado con el peso de la revelación inminente. El destino del piloto intocable pendía de un hilo más delgado que un cabello de ángel. Un hilo que Pablo Escobar sostenía entre sus dedos mientras esperaba, sentado en su oficina de la villa, el informe final de la autopsia del Cessna. La noche en Medellín era joven, y en las sombras del hangar, la justicia del patrón estaba a solo un remache de distancia. Cada movimiento de los mecánicos, cada chispa del soplete, cada nota anotada en el cuaderno del relojero, era un paso más hacia el desenlace de una tragedia que Raúl Castro no había visto venir desde la seguridad de su cama de seda. El proceso continuaba, inexorable, preciso y letalmente detallado. 48 horas después de la compleja intervención quirúrgica que le devolvió la funcionalidad al hombro, la atmósfera en la Villa La Manuela había mutado de una aparente hospitalidad médica a un ceremonial de juicio silencioso. Raúl Castro, el piloto que alguna vez se creyó invulnerable bajo el ala del cártel de Medellín, fue conducido por dos hombres de confianza de Pablo hacia el comedor principal. El pasillo, flanqueado por estatuas de mármol y cuadros de paisajes andinos, parecía haberse estrechado. Raúl caminaba con lentitud, su brazo derecho inmovilizado por un cabestrillo blanco que contrastaba violentamente con la palidez cadavérica de su rostro. Sus dedos, visibles al final de la venda, temblaban de forma casi imperceptible, un rastro de ansiedad que ni la morfina podía ocultar. Al entrar en el comedor, el olor a carne asada y especias finas golpeó sus sentidos, pero su estómago se cerró de inmediato. En la cabecera de una mesa de roble macizo, lo suficientemente larga como para albergar a 20 comensales, estaba sentado Pablo Escobar. No había nadie más. La iluminación era tenue, proporcionada por un candelabro de plata cuyas velas proyectaban sombras alargadas y danzantes sobre las paredes. Frente a Pablo no había un banquete, sino un solo plato de porcelana con un naranja brillante y una copa de cristal con agua mineral. Pablo no levantó la vista de inmediato. Sus manos, robustas y de uñas impecablemente cortadas, sostenían una pequeña navaja plegable de nácar y acero quirúrgico. Con una precisión que recordaba a la de un tallador de diamantes, Escobar introdujo la punta de la hoja en la piel del cítrico. Raúl se sentó frente a él. El sonido de la silla de madera arrastrándose sobre el mármol resonó como un trueno en el silencio de la sala. Pablo continuó su tarea, retirando la cáscara en una sola tira continua, un espiral naranja que caía con suavidad sobre el plato. El aroma ácido y penetrante de la fruta recién cortada inundó el aire. Un olor que para Raúl, a partir de ese segundo, quedaría asociado para siempre con el sabor metálico del terror. «Siéntate, Raúl. Te ves mejor», dijo Pablo con una voz suave, casi susurrada, sin dejar de mirar la fruta. «El doctor Mendoza me dijo que tienes una constitución fuerte. Es bueno saber que mi inversión en tu salud no ha sido en vano. Los amigos de verdad son pocos, y cuidarlos es una obligación moral». Pablo cortó un gajo de la naranja y lo llevó a su boca con una parsimonia desesperante. Masticó lentamente, observando a Raúl con esos ojos oscuros que parecían no parpadear nunca. Raúl intentó tragar saliva, pero su garganta estaba seca como el desierto de la Guajira. El dolor en su hombro, antes un latido sordo, se convirtió en una punzada aguda bajo la intensidad de esa mirada. «Patrón, sabe que mi lealtad es absoluta», logró decir Raúl, su voz quebrándose ligeramente en la última sílaba. «Lo que pasó en ese vuelo, los piratas aéreos, fue una pesadilla. Yo habría muerto antes que permitir que tocaran su dinero. Solo quiero recuperarme para volver a volar y demostrarle que sigo siendo su hombre de confianza».
Pablo dejó la navaja sobre la mesa. El sonido del metal chocando contra la madera fue seco, definitivo. Limpió el jugo de naranja de sus dedos con una servilleta de lino blanco, un movimiento lento y rítmico. Luego se reclinó en su silla, entrelazando las manos sobre su estómago. ¿Sabes, Raúl? Cuando era niño en el barrio, tuve mi primer perro. Comenzó Pablo, como si estuviera compartiendo un recuerdo nostálgico entre viejos camaradas. Era un animal noble, un pastor alemán cruzado con algo más fuerte. Yo mismo le daba de comer, le buscaba los mejores huesos en la carnicería de la esquina. Pero un día, el animal cambió. Empezó a ponerse nervioso. Descubrí que había cavado un agujero debajo de un arbusto en el patio trasero. No guardaba solo huesos viejos, guardaba la carne fresca que yo le daba. La escondía de mí, de su dueño. Empezó a pensar que necesitaba un seguro de vida, que su propia provisión era más importante que la mano que lo alimentaba. Pablo hizo una pausa prolongada, dejando que la analogía flotara en el aire frío de la habitación. Raúl sintió que el sudor empezaba a perlar su frente, una gota fría descendiendo por su sien. Tuve que dormirlo, Raúl, continuó Pablo, y por primera vez, una sonrisa leve, desprovista de cualquier rastro de calidez, asomó en las comisuras de sus labios. No por el valor de la carne, sino por la falta de confianza. En esta familia, esconder comida es el primer paso para morder la mano que te cuida. Y eso no se puede permitir. Raúl abrió la boca para protestar, para jurar por la vida de sus hijos que él jamás haría algo semejante. Pero las palabras murieron en sus labios cuando Pablo, con un movimiento fluido de su mano derecha, metió la mano en el bolsillo de su chaleco y extrajo un objeto pequeño. Lo depositó sobre la mesa, justo en medio de los dos. Era una microcasete de audio, una pequeña pieza de plástico negro y cinta magnética que parecía insignificante bajo la luz de las velas. Mis muchachos de mantenimiento son muy minuciosos, Raúl, explicó Pablo, su tono volviéndose peligrosamente gélido. Cuando desmontaron tu Cessna en el hangar, tornillo por tornillo, no buscaban solo grietas en el metal o restos de pólvora. Buscaban lo que yo siempre instalo en mis aviones por seguridad: un pequeño micrófono ambiental, escondido detrás del altímetro. Un seguro de fidelidad, por si las nubes confunden la mente de mis pilotos. Pablo presionó el botón de un pequeño reproductor que tenía oculto bajo la mesa. El sonido del motor del Cessna llenó el comedor, un zumbido mecánico distorsionado por la estática. Se escuchaba la respiración pesada de Raúl, el sonido rítmico de los instrumentos de vuelo. Y luego, una hora exacta antes del supuesto ataque de los piratas, la voz de Raúl se escuchó con una claridad aterradora. Estaba hablando por una radio de frecuencia privada con un interlocutor desconocido. Las coordenadas son 10 grados norte, 75 grados oeste, en el claro detrás de la ceiba gigante. Allí están las maletas, enterradas bajo el barro seco. El patrón no sospechará nada. Me dispararé en el hombro antes de aterrizar. Asegúrate de que el equipo esté listo para mover el efectivo hacia el sur antes del amanecer. La grabación se detuvo con un clic metálico que cortó el aire como una guillotina. Raúl Castro sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. El silencio que siguió era tan denso que podía sentirse físicamente, una presión en los oídos que lo dejaba sordo. Ya no había excusas. No había historias de piratas. No había milagros en el aire. La prueba de su traición estaba allí, vibrando sobre la mesa de roble. Sus ojos se fijaron en la microcasete, deseando tener el poder de incinerarla con la mirada. Pablo Escobar se inclinó hacia adelante, invadiendo el espacio personal de Raúl. El olor a naranja, antes fresco, ahora le parecía a Raúl el aroma de un sudario. El rostro de Pablo estaba a escasos centímetros del suyo, sus pupilas dilatadas reflejando la llama vacilante de las velas. El frío en la habitación no era ya una cuestión de temperatura, sino de la presencia de un hombre
que había decidido el destino de su interlocutor hace mucho tiempo. «Raúl, te he dado todo», susurró Pablo, su aliento cargado con el aroma cítrico de la fruta. «Te di alas para volar por encima de la miseria. Te di un nombre que se respetaba en cada pista desde aquí hasta Miami. Te pagué la mejor cirugía porque creí que eras parte de mi sangre. Pero cometiste el error de pensar que yo era un hombre que pagaba por el talento de pilotar un avión». Pablo tomó la navaja de nuevo y comenzó a juguetear con ella, cerrándola y abriéndola rítmicamente. El clic-clac del metal era el único sonido en la estancia. «Raúl, ¿tú entiendes que yo no te pago por volar, sino por el silencio?», preguntó Pablo, su mirada clavada en los ojos aterrorizados del piloto. «Volar lo hace cualquiera con un par de horas de entrenamiento. El silencio, en cambio, es la mercancía más cara de este mundo. Y tú, después de 5 años, decidiste que podías ponerle precio a mi confianza. Decidiste que podías hablar a mis espaldas y esconder la carne que yo te ponía en el plato». Raúl intentó levantarse, pero sus piernas eran de gelatina. Sus labios se movieron, pero solo salió un gemido inaudible, una súplica ahogada por el pánico. Pablo lo observaba con una curiosidad casi científica, como si estuviera esperando ver cuánto tiempo más tardaría el hombre frente a él en desmoronarse por completo. La mano de Pablo se cerró firmemente sobre el mango de la navaja, mientras el segundero de un reloj de pared invisible parecía marcar los últimos latidos de una carrera que había terminado en una mesa de comedor rodeada de cáscaras de naranja y el eco de una traición grabada en cinta magnética. La mirada de Escobar, gélida y absoluta, no ofrecía salida alguna. Era el final de la pista, un abismo oscuro donde el sonido de los motores ya no podía llegar. Raúl comprendió, en ese instante de claridad absoluta que precede a la caída, que el precio de su silencio era, efectivamente, mucho más alto de lo que jamás imaginó, y que la deuda estaba a punto de ser cobrada con la precisión quirúrgica que Pablo exigía para cada uno de sus negocios. La oscuridad de la selva antioqueña no era simplemente la ausencia de luz. Era una entidad densa, húmeda y vibrante que parecía devorar cualquier rastro de civilización. Esa misma noche, apenas unas horas después de la cena en la Villa La Manuela, el convoy de camionetas blindadas se detuvo en un paraje donde la maleza era tan cerrada que solo el machete y la voluntad podían abrirse paso. Las luces de los faros de las Toyota Land Cruiser cortaban la neblina como cuchillos incandescentes, revelando un mundo de helechos gigantes y raíces retorcidas que se arrastraban por el suelo como serpientes petrificadas. Raúl Castro, con las manos atadas a la espalda y el hombro herido latiendo con una agonía que nublaba su visión, fue bajado del vehículo de un empujón. El aire estaba saturado del olor a tierra descompuesta, vegetación podrida y el aroma dulzón de las flores nocturnas que solo se abren para los depredadores. Pablo Escobar bajó del coche con una parsimonia que resultaba insultante. No vestía para la guerra. Llevaba su misma ropa del comedor, como si aquel acto no fuera más que una extensión burocrática de sus negocios diarios. Caminó con paso seguro, sus botas de cuero crujiendo sobre la hojarasca seca, seguido por 4 hombres de su guardia pretoriana que portaban linternas de alta potencia. El grupo se adentró unos 50 metros en la espesura, siguiendo un rastro que ya había sido marcado. El sonido de los grillos y el croar de las ranas formaban una sinfonía ensordecedora, que de repente se detuvo cuando alcanzaron un claro dominado por una ceiba monumental, cuyas raíces se hundían en el barro como los dedos de un titán. Raúl levantó la vista y el corazón se le detuvo. Allí, bajo la sombra proyectada por las ramas del árbol gigante, el suelo había sido removido recientemente. Un agujero irregular, de apenas 1 metro de profundidad, mostraba las huellas del saqueo. No había maletas de cuero, no había fajos de billetes, no había $500,000.
Solo quedaba la tierra removida y el rastro de que los hombres de Pablo, guiados por las coordenadas de la microcasete, habían llegado horas antes que el convoy. Raúl comprendió en ese instante que su plan de escape se había evaporado. El seguro de vida que había enterrado con tanto cuidado era ahora el trofeo de su verdugo. La mirada de Pablo se posó sobre el vacío del escondite con una indiferencia que heló la sangre del piloto. Escobar hizo una señal a uno de sus hombres. El sicario se acercó a la camioneta y trajo consigo una herramienta que Raúl reconoció de inmediato. La misma pala de mango de madera desgastado y hoja de acero abollada que él mismo había utilizado 3 días atrás para ocultar el botín. El metal de la pala brilló bajo la luz de las linternas, reflejando el pánico en los ojos del piloto. Pablo tomó la pala, sintiendo el peso de la madera en sus manos, y se acercó a Raúl. Con un gesto seco, ordenó que le desataran las manos. Raúl sintió cómo la sangre volvía a sus muñecas con un hormigueo doloroso, pero la libertad de sus extremidades solo servía para prolongar su agonía. «Tú conoces bien esta herramienta, Raúl», dijo Pablo, entregándole la pala con una suavidad que parecía un acto de cortesía. La usaste para esconder lo que no te pertenecía. Ahora vas a usarla para algo más personal. La orden no necesitaba ser verbalizada. Raúl, empujado por el cañón de una subametralladora en la espalda, tuvo que bajar al foso donde antes estaba su dinero. Sus pies se hundieron en el barro húmedo y frío. El dolor de su hombro, recién operado por el mejor cirujano del país, estalló en llamas cuando levantó la pala por primera vez. El primer golpe de la hoja contra el suelo produjo un sonido sordo, un impacto que resonó en el pecho de Raúl como el primer clavo en un ataúd. Pablo se sentó en un tronco caído, encendió un cigarrillo y observó el proceso con la paciencia de quien tiene toda la eternidad por delante. El trabajo comenzó con una lentitud desesperante. Raúl hundía la pala en la arcilla densa, usando su peso para vencer la resistencia de la tierra. Cada movimiento era una tortura. El esfuerzo tiraba de los puntos de sutura en su hombro, y pronto el cabestrillo blanco se tiñó de un rojo intenso, mientras la herida se reabría bajo la presión. El sudor, mezclado con la humedad de la selva, le escocía en los ojos, y el olor a tierra fresca se volvía cada vez más asfixiante a medida que descendía. A los 50 centímetros, el aire en el agujero empezó a estancarse. Raúl podía oír su propia respiración entrecortada, un jadeo animal que se mezclaba con el siseo de la pala cortando las raíces del bosque. Pablo no decía nada. Solo el brillo de su cigarrillo en la oscuridad indicaba que seguía allí, vigilando cada centímetro de progreso. Los guardaespaldas permanecían como estatuas de piedra, sus rostros iluminados desde abajo por las linternas, dándoles una apariencia demoníaca. Cuando Raúl alcanzó el metro de profundidad, sus rodillas estaban cubiertas de barro y su cuerpo temblaba de forma incontrolable. Miró hacia arriba, buscando un rastro de piedad en el rostro de Escobar, pero solo encontró la máscara impasible de un hombre que ya lo había borrado de la existencia. «Sigue cavando, Raúl», murmuró Pablo, su voz integrándose en el rumor de la selva. «Necesitamos 2 metros. Una medida de respeto para un hombre que voló tan alto». A medida que el foso ganaba profundidad, el mundo exterior empezaba a desaparecer para Raúl. El borde del agujero estaba ya por encima de su cintura y luego por encima de su pecho. La tierra que sacaba caía a los lados formando un muro de contención que parecía cerrarse sobre él. El esfuerzo físico era inhumano, sus músculos ardían y el dolor del hombro se había convertido en un entumecimiento glacial. Cada palada de tierra era un segundo menos de vida, una cuenta atrás que él mismo estaba ejecutando. A 1,50 m, el olor de la fosa era el olor de la muerte. Una mezcla de moho, humedad antigua y el hierro de su propia sangre que goteaba desde su brazo hasta el fondo del barro.
El proceso se extendió durante horas que parecieron siglos. Raúl estaba ahora sumergido en las entrañas de Colombia. Desde el fondo de la fosa, la figura de Pablo Escobar se recortaba contra el dosel de la selva y el cielo oscuro, una sombra omnipotente que controlaba el ritmo de su corazón. El piloto lloraba en silencio, las lágrimas trazando surcos limpios en su rostro cubierto de barro y hollín. Su mente divagaba hacia los vuelos sobre el Caribe, hacia el sol brillando en las alas de su Cessna, hacia la libertad que una vez tuvo y que vendió por un puñado de dólares enterrados bajo una ceiba. Finalmente, la pala golpeó una roca en el fondo y Raúl se detuvo, exhausto, sin fuerzas ni para sostener la herramienta. Había llegado a los 2 metros. Estaba en una caja vertical de tierra fría y silenciosa. El silencio que se produjo fue absoluto. Incluso la selva pareció contener el aliento. Pablo se levantó de su asiento de madera podrida y caminó hasta el borde del foso. Miró hacia abajo, analizando la obra de Raúl con una aprobación gélida. El humo de su último cigarrillo descendió hacia el agujero, envolviendo al piloto en una última y efímera nube de tabaco caro. «Ya terminaste, Raúl», dijo Pablo, su voz resonando en las paredes del foso como si viniera de ultratumba. «Hiciste un buen trabajo. Siempre fuiste un hombre meticuloso, por eso duraste tanto tiempo conmigo. Es una lástima que esa misma inteligencia la usaras para pensar que podías engañar al destino». Pablo se puso de cuclillas en el borde, mirando a Raúl a los ojos. El piloto estaba de pie en el fondo, con la pala aún en las manos, mirando hacia arriba como un niño perdido. Su rostro estaba desfigurado por el cansancio y el terror, una imagen de derrota total que parecía satisfacer la necesidad de orden de Escobar. Raúl, quiero que entiendas algo antes de que esto termine. Continuó Pablo, y su tono se volvió filosófico, casi íntimo. Muchos piensan que mi mayor capital es el dinero que tus aviones transportan, o las rutas que cruzan los mares. Se equivocan. Mi mayor capital es la certeza de que cuando doy una orden, ésta se cumple sin preguntas. Mi imperio no se sostiene sobre billetes, se sostiene sobre la previsibilidad. Pablo extrajo su pistola, una beretta de acero negro que parecía absorber la poca luz que quedaba en el claro. El sonido del martillo siendo amartillado fue un clic seco que Raúl sintió en la base de su cráneo. Tú no me robaste dinero, Raúl. $500.000 son una gota de agua en mi océano, sentenció Escobar con una frialdad que heló el aire húmedo de la noche. Lo que tú me robaste fue algo mucho más caro. Me robaste la confianza en el mañana. Me quitaste la seguridad de que mi mano derecha sabe lo que hace mi mano izquierda. Y en este mundo, Raúl, un hombre que no tiene confianza en su gente no tiene futuro. Por eso, tú ya no puedes formar parte del mío. Pablo se levantó, su silueta tapando por completo la vista del cielo para el piloto. Raúl cerró los ojos, sintiendo el frío del barro en sus pies y el peso de la selva sobre sus hombros. No hubo súplicas finales. El tiempo de las palabras había terminado en el comedor de la villa. El destino, puntual y exacto, estaba allí, a 2 metros bajo el nivel del suelo. Adiós, Raúl. Gracias por el silencio, murmuró Pablo. Escobar extendió el brazo, apuntando directamente al centro de la cabeza del piloto que estaba de espaldas, esperando el desenlace. No hubo vacilación. El dedo de Pablo presionó el gatillo con la misma firmeza con la que firmaba un contrato o acariciaba a su hija. Un único disparo seco, un estruendo que fue devorado instantáneamente por la inmensidad de los árboles, rompió la noche. El proyectil atravesó el aire y encontró su objetivo en el occipital de Raúl Castro con una precisión quirúrgica. El cuerpo del piloto se desplomó pesadamente en el fondo del foso que él mismo había cavado, su sangre mezclándose finalmente con la tierra húmeda de la selva. La pala cayó a su lado, un monumento de madera y metal a la ambición fallida.
Pablo guardó el arma en su cinturón sin decir una palabra más. Dio media vuelta y comenzó el camino de regreso hacia las camionetas, mientras sus hombres empezaban a arrojar la tierra sobre el foso, devolviéndole a la selva lo que era suyo. El convoy encendió sus motores, sus luces se perdieron en la neblina y el claro de la ceiba volvió a quedar en el silencio absoluto de la noche antioqueña, guardando, bajo 2 metros de barro, el secreto de un hombre que descubrió, demasiado tarde, que el precio de la traición era la profundidad de su propia tumba. El ciclo se había cerrado. El mañana de Pablo volvía a ser seguro, y la historia de Raúl Castro se convertía en una mota de polvo en los archivos implacables de Medellín. El castigo había sido ejecutado con la metodología y la frialdad que el patrón exigía para mantener la arquitectura de su poder intacta, paso a paso, segundo a segundo, hasta el último gramo de tierra que cubrió el rostro del traidor. La lección de aritmética no fue un rumor que se disipó con la bruma matutina de las montañas de Antioquia, sino que se grabó a fuego en la mitología interna del cártel de Medellín, convirtiéndose en el pilar fundamental sobre el cual se asentó una disciplina de hierro que no conocía precedentes en el mundo del crimen organizado. El destino final de Raúl Castro, el piloto que alguna vez voló sobre las nubes pensando que su rastro era indisible, se transformó en una parábola sangrienta sobre la omnisciencia de un hombre que había construido un estado paralelo dentro de las fronteras de Colombia. En los días que siguieron a aquella ejecución en la profundidad de la selva, el ambiente en las pistas clandestinas y en las oficinas de fachada del poblado cambió drásticamente. Los hombres que movían las piezas del imperio de Pablo Escobar ya no miraban el cielo buscando radares de la DEA, sino que miraban a su alrededor, sospechando de cada micrófono, de cada sombra y de la propia tecnología que los rodeaba. Pablo Escobar no solo había eliminado a un traidor, había realizado una demostración de fuerza tecnológica y psicológica que dejó en evidencia la obsolescencia del aparato de inteligencia gubernamental. Mientras que el Departamento Administrativo de Seguridad y la Policía Nacional luchaban con presupuestos limitados, burocracia asfixiante y equipos de radio que fallaban en el momento más crítico, el patrón había desplegado una red de vigilancia que bordeaba lo orwelliano. La instalación de micrófonos ambientales en las cabinas de los aviones, camuflados detrás de instrumentos analógicos como altímetros o indicadores de presión, fue solo la punta del iceberg. Escobar había comprendido antes que nadie que la información era el combustible más valioso de su maquinaria. El relojero y sus técnicos forenses no eran meros mecánicos, eran los guardianes de la verdad acústica de la organización. El mensaje era de una claridad absoluta. El patrón podía escuchar tus pensamientos antes de que se convirtieran en palabras y podía rastrear tus movimientos antes de que tus pies tocaran el suelo. En los archivos centrales de la Policía Nacional en Bogotá, en carpetas amarillentas por el paso del tiempo y el descuido administrativo, la ficha de Raúl Castro permanece en un limbo burocrático que es el testamento de la ineficacia del sistema judicial. Su nombre figura bajo el rótulo de persona desaparecida, una categoría fría y gris que no refleja la violencia del final que encontró bajo la ceiba gigante. Para el Estado colombiano, Raúl Castro es un fantasma, que quizás decidió huir a otro país con una identidad falsa, o que fue víctima de una de las tantas olas de violencia anónima que azotaban al país en 1985. Su familia, ignorante de la verdad grabada en la microcasete, siguió golpeando puertas en comisarías y hospitales durante años, recibiendo como respuesta el silencio de los funcionarios que no se atrevían a investigar demasiado profundamente lo que olía a pólvora de los cárteles. Ese expediente, acumulando polvo en un sótano húmedo, es la prueba de que, mientras la ley oficial se perdía en tecnicismos y papeleos, la ley de Medellín operaba con una precisión quirúrgica que no dejaba rastro alguno. Sin embargo, en los círculos donde el lenguaje predominante era el de las rutas, las frecuencias de radio y los fajos de dólares, la historia de la lección de aritmética
se convirtió en el fundamento de una obediencia ciega. No hacía falta ver el cadáver para saber que estaba ahí. Los otros pilotos, hombres que transportaban toneladas de cocaína a través del Caribe, aprendieron a leer los silencios de Pablo Escobar con una agudeza renovada. Cuando el patrón hablaba de la importancia de la puntualidad o de la fragilidad de la confianza, cada uno de ellos recordaba el Cessna desmantelado de Raúl y el sonido del gatillo en la oscuridad de la selva. La disciplina ya no se mantenía solo a través del pago generoso de las nóminas, sino a través de la comprensión de que cada movimiento estaba siendo contabilizado. Se convirtió en una cuestión de cálculo vital. La ganancia de una traición nunca sería superior al costo de ser descubierto por el sistema de control total de Escobar. La moral de Pablo, si es que se puede aplicar ese término a la lógica interna de un emperador del narcotráfico, era de una simplicidad que helaba la sangre por su pragmatismo absoluto. Para él, la codicia no era un pecado capital en el sentido religioso, ni una debilidad emocional. Era tratada como una falla técnica. En el vasto organigrama del cártel de Medellín, un hombre que decidía robar para sí mismo era visto como un componente defectuoso en una máquina de precisión. Si un motor fallaba, se reemplazaba. Si una pieza de engranaje se desgastaba y empezaba a chirriar contra las otras, se descartaba. Raúl Castro, al enterrar los $500.000 en el barro, se había convertido en un error en el código fuente del imperio. Y para Pablo, la única forma de corregir una falla técnica de esa magnitud era la liquidación física del portador del error. No había espacio para la rehabilitación, ni para las segundas oportunidades, porque un componente que había fallado una vez siempre conservaba la memoria del fallo en su estructura. Escobar manejaba las cuentas de su organización con la meticulosidad de un contable que audita el libro mayor del destino. Para él, la confianza tenía un valor de mercado que se medía en millones de dólares. Era un activo intangible, pero extremadamente real, que permitía que la cocaína llegara a Miami y que el dinero regresara a las montañas de Antioquia sin contratiempos. Cada vez que invertía en un piloto, en un político o en un sicario, Pablo estaba comprando una porción de seguridad para el futuro de su estructura. Pero la traición, en cambio, tenía una tasa de cambio única y no negociable: la vida del responsable. Pablo nunca confundía estas cuentas. No permitía que la historia previa de un hombre, sus años de servicio impecable o los riesgos que hubiera corrido en el pasado sirvieran para amortizar la deuda de una deslealtad presente. La cuenta se liquidaba en el acto, con el balance final siempre en cero, después del disparo de gracia. El impacto de la lección de aritmética se extendió más allá de los pilotos. Los contadores que lavaban el dinero a través de empresas de fachada en Panamá, los informantes en las fuerzas de seguridad que recibían sobres mensuales por alertar sobre operativos, y los mismos socios minoritarios del cártel ajustaron sus comportamientos ante la revelación de la vigilancia total del patrón. Se entendió que el ojo de Pablo no dormía y que su oído capturaba hasta el susurro más insignificante emitido en la soledad de una cabina o de una habitación de hotel. La paranoia se convirtió en una herramienta de gestión. El miedo al micrófono oculto, a la grabación inesperada y a la autopsia mecánica de cada recurso utilizado en el negocio garantizó que la estructura se mantuviera unida por un cemento de terror y respeto técnico. Pablo Escobar disfrutaba de esa reputación. Se sentaba en su oficina de la Hacienda Nápoles, rodeado de lujos que eran el resultado de esa eficiencia despiadada, y observaba cómo sus órdenes se ejecutaban con una precisión de reloj suizo. No necesitaba gritar ni dar demostraciones públicas de violencia cada día. Le bastaba con saber que la historia de Raúl Castro vivía en la mente de cada subordinado como un recordatorio constante de las reglas del juego. La contabilidad del patrón era exacta. Un hombre, una vida, una traición, una fosa de 2 metros. Los números siempre cerraban, y el mañana de Pablo seguía siendo una proyección de poder absoluto, libre de las interferencias de aquellos que se atrevieran a esconder comida de la mano del dueño.
En las sombras de la historia de Medellín, el caso de Raúl Castro es una nota a pie de página que explica la longevidad de un régimen que desafió a todo un país. No fue solo el plomo de las balas lo que mantuvo a Pablo en la cima, sino la arquitectura de una vigilancia que no dejaba espacio para la duda. La lección de aritmética enseñó al mundo de Lampa que, en el imperio de Escobar, la verdad no era un concepto subjetivo, sino una grabación magnética o una pieza de metal fuera de lugar detectada por un mecánico forense. Al final, el costo de la traición era el único precio que Pablo se negaba a rebajar, manteniendo el valor de su confianza en niveles estratosféricos, pagados con la sangre de aquellos que olvidaron que el patrón nunca confundía las cuentas de la lealtad con los saldos de la muerte. La figura de Escobar, vista a través de este episodio, se aleja de la caricatura del bandido impulsivo para revelarse como un estratega gélido que aplicaba la lógica de sistemas a la conducta humana. La eliminación de Raúl no fue un acto de ira, sino una actualización necesaria del sistema operativo del cártel. Con cada traidor enterrado, Pablo creía que estaba depurando su imperio, eliminando los errores de cálculo y fortaleciendo la infraestructura de su poder. El silencio de Raúl Castro, comprado finalmente con un proyectil en el occipital, fue la inversión más rentable de esa noche para la tranquilidad del patrón. La historia se cerró con la misma frialdad con la que se abre un libro contable, dejando tras de sí un vacío absoluto donde antes hubo un hombre, y un silencio sepulcral donde antes hubo un motor volando sobre las nubes, recordando a todos que en el balance final de Pablo Escobar, el único número que importaba era el de aquellos que seguían vivos para obedecer sin cuestionar. Así concluye la crónica de la lección de aritmética, un relato que resume la esencia de una era donde la vida no valía nada, pero la puntualidad y el silencio lo valían todo. Las montañas de Medellín guardan el secreto de muchos otros Raúles, hombres que pensaron que podía jugar con las variables de un hombre que se creía el arquitecto del destino, solo para descubrir que en la aritmética de la muerte, el resultado siempre es el mismo, cuando se intenta restar valor a la autoridad absoluta del patrón. El legado de aquel disparo sigue resonando en los pasillos de la memoria criminal. Una advertencia perpetua de que en el reino de Pablo Escobar, la cuenta siempre se paga, y el cobrador nunca llega tarde a la cita.